Hola, buenas. Nos encontramos nuevamente en Lámpara Encendida. Lámpara Encendida es el espacio de evangelización del Ministerio de Sanando Heridas. Así que pues estamos muy contentos de retomar nuevamente nuestras clases. Hoy tenemos una invitada, una maestra, una adoradora, María José Quintanilla. Así que gracias, María José, por aceptar la invitación. Bienvenida. Amén. Estás en tu espacio, Gracias. en tu casa. Amén. Adelante. Bendiciones. Como ya lo decía nuestra hermana Arlet, mi nombre es María José Quintanilla, soy adoradora de la Iglesia Internacional Paz y Vida, acá en España, Guadalajara. Amén. Eh, Agradezco de todo corazón que se hayan tomado el tiempo de poder conectarse. De hecho, antes de esto hablaba con mi hermana Arlet y le decía que había tenido que escribir literalmente lo que iba a decir, porque es una situación que creo que a todos nos ha pasado. Bueno, por lo menos yo soy muy sociable, pero cuando estoy interactuando de persona a persona, pero ya verme en una cámara o yo qué sé. Yo tengo, a ver, renuncio a eso, a la vergüenza, pero es como un pánico escénico, porque incluso hasta mi misma hija me decía, mamá, es que tenés muchas expresiones faciales. Y yo digo, hija, ya a mis 40 años es que esto ya no lo voy a cambiar. Ya soy así, expresiva. Amén. Y de verdad estoy muy contenta y sí, ha sido una semana dura, pero durísima, porque sabemos que el enemigo trabaja de diferentes maneras y pone miedo, pone, yo qué sé, te pone muchas cosas en tu mente y tal. Y bueno, eh, antes de entrar, voy a leer lo que yo les había, lo que he escrito. Dice, antes de entrar en el pasaje de la Biblia, quiero ser muy honesta con ustedes. Estaba muy nerviosa de estar hoy aquí frente a una pantalla. A veces nos guardamos de hablar de Dios porque sentimos la presión de ser perfectos, de tener una vida intachable y de no buscarle tanto como deberíamos. Si les soy muy sincera, yo misma he sentido esa vergüenza y ese peso en estos días. Pero precisamente por eso me apasiona la historia que vamos a ver hoy. Vamos a leer acerca de la mujer samaritana. Creo que es algo que está en la Biblia que a lo mejor no le prestamos mucha atención, pero ahora quiero como profundizar según mi vida. Amén. Ella no era una líder religiosa, relata ahí. No tenía una vida perfecta y cargaba una historia de la cual probablemente se avergonzaba. Ella iba al pozo a la hora del mediodía con el peor calor solo para evitar encontrarse con la gente y con sus juicios. Y es justo ahí y en su peor momento y en su rutina diaria donde Jesús decide esperarla. Así que si hoy te sientes cansado, cansada, imperfecto o sientes que no estás buscando a Dios como deberías, pues quédate aquí conmigo, conectado, porque esta noche vas a ver cómo Jesús busca personas no perfectas, sino que personas con corazones sinceros, dispuestos a que a poder ser transformados y a dejar entrar esa palabra en nosotros. Yo les invito a bueno, primero vamos a hacer una oración. Amén. Señor Jesús, Padre y Rey de Gloria, me presento delante de ti, Señor Jesús. Soy alguien imperfecto, Señor, pero sé que tú me has escogido en esta hora, Padre Celestial, para que hable de esta mujer que me representa a mí, que sé que va a representar a muchos, amado Dios. Pon las palabras correctas en mi boca, Dios mío de la gloria, úsame como tú quieras, en el nombre poderoso de Jesús. Les invito a que vayamos a San Juan 4 y, y voy a leerlo. Amén, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aún Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó
así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablara con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó ahí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador de Cristo. Amén. A veces pensamos que hablar de estos temas, de este tipo de temas es tener algo, no sé, meramente muy bien escrito, de tener algo que impresione o no sé a los demás. Y esta semana, curiosamente,
he sentido como ese nerviosismo, eso de creer, porque el enemigo, a ver, tira sus dardos, ¿no? A ver en qué momento nosotros caemos. Y quiero hacer, no, me sentía como que muy vulnerable porque yo decía, ay Señor, pero yo qué voy a hablar. Y era como que sentía en mi corazón, esa mujer eres tú, esa mujer te representa. Y yo decía, pero ¿por qué? Si en la palabra habla de esos 5 maridos, incluso es el sexto. Y, ay Dios mío, decía yo, pero ¿y yo cómo lo relaciono con mi vida? ¿Cómo? Y, y realmente de la manera en la que yo lo relacionaba es esas cosas que nos apartan de Dios, esas cosas por las cuales, no sé, creemos que no llegamos como a encajar. Amén. Eh, Algo que yo tengo es, y dicen, todos tenemos un pozo al que vamos una y otra vez buscando saciar algo. Algunos van al pozo del trabajo pensando que si ganan más, serán más felices. Yo ya pasé por eso. Yo ya pasé por eso. Eh, Trabajaba en logística, trabajaba en turno de noche. Y claro, cuando llegaba la nómina, a ver, era algo increíble de lo que ganaba, que yo bendigo realmente ahora mismo Hacienda, porque Hacienda cuando uno se pasa de los límites, ya le va cobrando ahí. Pero bueno, para no salirme del contexto, era una manera en la que yo a lo mejor quería llenar ese vacío, ¿no? Eh, Otros, el pozo de las redes sociales, buscando aprobación con cada me gusta. Y yo sinceramente hablaba esta semana igual con alguien y yo le decía, es que creemos que eso nos da como una validación o una aceptación, o nos queremos, a lo mejor alimenta el ego, ¿verdad? El pozo también de las relaciones que nos llenan, pero que repetimos porque tememos estar solos. La mujer samaritana iba al pozo por agua, pero en realidad estaba buscando algo más profundo. Era aceptación, amor y sentido. ¿Saben que algo que me impresiona tanto es, bueno, yo soy de El Salvador y nuestro clima es tropical? Y entonces algo que me impresiona tanto es que la palabra dice que esta mujer iba a la sexta hora. Y yo digo, bueno, o a la hora del mediodía, ¿no? Entonces no dice una hora en concreto ahí. Pero yo decía, sobre las 12 de la mediodía, pongámonos y quedémonos ahí, sobre las 12 de la mediodía, que el sol ya comienza a ponerse tan fuerte, y yo no sé si les suele suceder a ustedes, pero a mí sí me sucede. Estoy mucho tiempo en el sol, es una cosa que me agobia y tal. Y era tanta la vergüenza de esta mujer porque le atemorizaba. Dice que las demás mujeres iban unas en la mañana y otras por la tarde. No, no casi noche, pero por la tarde cuando ya había bajado lo fuerte del sol. Y qué curioso que ella iba a la hora de la mediodía. Y lo curioso en eso es que ella iba en esa hora, era por vergüenza, por señalamiento, por los juicios, por las cosas que le estaban a ella agobiando tanto de, de eso, que siempre estaban por el hecho de eso, que era señalada por ese tipo de cosas, por los maridos que había tenido. A ver, no era aceptada, ¿verdad? Era discriminada, era menospreciada. ¿Cuántos no hemos pasado por un menosprecio? Yo misma he sido testigo de ello, de un menosprecio. Amén. Y, y bueno, y era muy curioso porque, a ver, la palabra dice que judíos y samaritanos no se llevaban, ¿verdad? Había un odio, era un odio profundo que había entre ellos, que habían acumulado por años. Habían divisiones políticas, religiosas, a ver, un sinfín de cosas, y entre ellos no se llevaban. Pero lo curioso fue cuando Jesús fue a ese pozo y tuvo que decirles a los discípulos que ellos que se fueran y que él iba a ir a ese lugar. Le era necesario ir a ese lugar, ¿verdad? Y no era casualidad que fuera esa mujer a ese pozo.
Cuando él llegó a ese pozo, la mujer ya se le acercaba la hora de ella llegar. Amén. Y bueno, dice que Jesús estaba cansado y se sentó junto al pozo y que no fue casualidad. En la vida hay momentos en que Dios se cruza contigo en lo cotidiano. Amén. Dios llega en ese momento justo. Yo, sinceramente, le he puesto la mujer samaritana, o sea, María José. No sé, tú le puedes poner tu nombre e identificarte y saber el contexto de esto, ¿verdad? Era una mujer que a lo mejor no se habla en la Biblia que tenía un nombre, no dice el nombre en sí de esta mujer, pero muy hermosa su historia. Una conversación inesperada, una canción que toque el corazón, una crisis que obligue a detenernos, no lo sé. A lo mejor ese sea una de las partes que nos obligue a ir a esos lugares. En este caso fue ese pozo, fue esa mujer. Decía que llevaba sus cántaros y fue esa hora, y que Jesús solo le pidió que le diera de beber, y que se admiró, esa mujer se admiró de que alguien le hablase, ¿verdad? En este caso, pues, fue Jesús. Él nos mira a todos de la misma manera, no tiene un hijo preferido, una hija preferida, Él nos mira a todos de la misma manera. Amén. Y sinceramente, a veces buscamos un agua. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, por lo menos a mí, que a veces tenemos sed y tomamos y tomamos y tomamos agua y esa sed no se nos quita. Y yo he probado tomar, yo qué sé, agua del tiempo, agua muy fría. Y yo digo, esta sed no se va, porque será, no sé si a ustedes de igual manera les ha pasado. Y dice de que Jesús le pidió a esa mujer que le diera de beber. Amén. Y dice que ella le dijo que como un judío le iba a pedir a una samaritana que le diera de beber. Ya en lo que había hablado anteriormente, los judíos y los samaritanos, pues no se llevaban. Amén. Y Jesús le dice, el que beba de esta agua volverá a tener sed. En otras palabras, lo que buscamos nosotros acá no nos va a llenar. Amén. Hay muchas cosas que nosotros queremos buscar entre nuestra fuerza y no nos va a llenar, ¿verdad? No nos va a llenar esa sed que tenemos. Yo escribí algo y era, puedes cambiar de trabajo, pero si tu identidad está en el éxito, siempre querrás más. Vuelvo y repito, yo ya lo he pasado, tomar agua y que no me quite la sed. Amén. Y yo, ciertamente, mientras estuve en ese lugar, en esto de la logística, yo quería a ver, siempre uno está como guardando su testimonio, ¿no? Amén. Y quería como esa validación, pero yo siempre le pedí a Dios de que todos somos seres humanos y somos imperfectos, pero que vieran en mí algo diferente. Y solo tuve que hablar con una tan sola persona y esa persona me dijo que yo, ¿por qué no compartía lo que compartían los demás? Y gracias a Dios llegó una chica que es adoradora de otra iglesia, se congrega en otra iglesia, y yo le dije, yo no sé, pero al estar contigo yo siento algo diferente. Y me dijo, pues será Dios. Cuando ella me mencionó eso, le dije, te congregas en una iglesia, ¿verdad? Sí. ¿Sirves en una iglesia? Dice, sí. Me dice, sirvo en la alabanza, soy adoradora. Le digo, pues yo también. Y comencé a hablar de ello, ¿no? Comencé a hablar, a interactuar con esa persona, y esa persona se dio como el tiempo para poder hablarle a los demás y decirle, María José no se involucra por esto, esto y esto. María José es una persona que va a la iglesia. María José, y yo lo único que mi temor era
no ser aceptada o que no hubiese esa validación, que hubiera que hubiera un juicio contra mi persona, que dijera, a esta no hay que tomarle en cuenta, a esta o señalaran o se burlasen de mí. Por eso sí hubieron ciertas personas que lo hicieron, pero al final yo entendí que, y como dice su misma palabra, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Amén. Entonces, al pasar del tiempo, yo iba viendo cómo la gente iba teniendo como ese acercamiento a mí, no en forma de rechazo, sino como con respeto. Y decían, no, de esos temas, mejor hagamos un grupo, lo hablamos en el grupo, pero María José no comparte eso. Pero ¿qué tal si quedamos a desayunar? Yo digo, sí, eso sí, yo comparto con ustedes. Y en una ocasión se me dio la oportunidad de ir con una persona que esa persona me hablaba muy mal de Dios. Y fuimos con esta chica que es cristiana, es adoradora de tu iglesia. Y sentía el respaldo de Dios, como lo he sentido en estos días, el respaldo de Dios al hablar libremente de Él. De poder hablar con esta persona y no sacarla de su equivocación en el momento que ella hablaba porque no la interrumpíamos, pero sí dejarle esa semilla. Yo dar por medio de mi vida el testimonio de cómo yo salí de todas las cosas. Amén. Dice, ay, no sé si se me sale que me estaban llamando de mi país, no sé si tienen problemas para entrar o no sé a este espacio. Bueno, amén, vamos a seguir. Jesús, volviendo al tema, Jesús conoce nuestra historia. Amén. Jesús dice, has tenido 5 maridos y el que, ahí en la palabra de Dios dice, ¿no? Le decía a la mujer, has tenido 5 maridos y el que ahora tienes no es tu marido. No lo dice para humillarla, sino para mostrarle que él ya conoce su verdad y aún así la ama. Amén. Una de las cosas que nos avergüenza mucho a nosotras las mujeres, incluso a los hombres también, es nuestro pasado. ¿Qué dice la gente de nosotros? Y mientras estudiaba esto, se venían muchas cosas a mi mente. Y era eso como que esos pequeños dardos que el enemigo siempre está tratando de enviarnos para desenfocarnos. Y era como que, sí, vas a estar delante de una pantalla, pero ¿y esto? ¿Y lo que hiciste? ¿Y esto? Y digo, yo renuncio a todo eso, yo no voy a escuchar esa voz, porque el que me perdonó sabía de dónde él me había sacado. Amén. Él me sacó de ese pozo, él me sacó de ese lugar, él me sacó. Qué increíble que yo vea para atrás, no para retroceder, sino para saber de dónde Dios me ha sacado. Qué precioso. Miren, les voy a contar algo rápido. Esta mañana fui a la tienda de una amiga y esta persona es española y ella intentó 5 veces poder quedar embarazada. No lo logró. Hicieron estudios y todo. Se refugió en Dios. Esa mujer vivía en una ciudad de acá y en esa ciudad había un barrio. En ese barrio donde ella vivía eran gitanos, pero cristianos. Entonces le invitaron a la iglesia. Fue con su madre, fue ella. Entonces dice que ya cuando ya tenía la relación con el que hoy es su esposo. Entonces luego de que ella pasó todos esos procesos, como que se alejó, pero siempre en su corazón quedó el hecho de estar que yo conocí a Dios, yo sé de Dios, sabe muchas cosas y es una mujer estupenda, es ese tipo de mujer que llega a la vida de las personas que están dañadas y con un abrazo de ella sabes que realmente lo de ella es real, sincero. Entonces, estábamos hablando con ella y sé de situaciones que han pasado en su vida y las ha tenido que enfrentar. Entonces, me estaba contando que hace 2 semanas ella no deja de tener contacto con las personas que la llevaron a la iglesia hace muchísimos años, pero esas personas siguen permaneciendo fiel ahí, amén. Y la invitaron y ella posponía cada vez que iba a ir.
que si por cansancio, que si por no sé qué, que bueno. Entonces ella traía a memoria todo lo que había pasado, pero un momento dice ella que dijo que tenía que desechar todo eso porque sentía que no avanzaba. Sus pensamientos atacaban, o sea, estaba siendo tan atacada, habían tantas fortalezas mentales en ella y siendo tan atacada con su pasado. A lo cual ella dice, pero si yo conozco de Dios, ¿por qué yo me tengo que seguir martirizando por las cosas que Dios así las quiso? Y entendió que pues ella no iba a tener hijos. Ella puso una tienda de animales y ella tiene una peluquería canina, vende pajaritos. Bueno, a mí eso me encanta, a mí me encantan los animalitos. Entonces siempre desde que la conocí es como esa curita en las personas, esa, no sé, es eso que te llena, te sientes, cuando estás con ella te sientes muy bien. Y precisamente hoy hablábamos y es muy curioso cómo yo al inicio, cuando comencé, que me presenté con ustedes, les decía que el pánico escénico es increíble en mi vida. Yo no me puedo grabar porque me da, no sé, no es tanta vergüenza, es que no sé, no les podría explicar, pero hablaba con ella y me decía, es que tienes pánico escénico, ¿verdad? Y bueno, y siguiendo al tema con ella, me decía, te quiero contar que hace 2 semanas fui y me dice ella, Mariajo, yo me llamo María José, y ella me dice, Mariajo, pero de inicio a fin, 2 horas y media duró el culto y de inicio a fin, llorando, llorando. Llegué con unas cargas, pero escuché a la persona que yo tenía al lado. Escuché a esa amiga mía. Escuché que oraba y cada vez que decía, Señor, yo no sé cómo viene tu hija. Señor, yo no sé cómo viene mi amiga. Señor, yo no sé lo que ella esté pasando, pero te pido que por favor no salga como ella entró. Señor, yo te pido que por favor te metas en el asunto. Y dice que al pasar de los minutos, mientras la amiga oraba por ella, comenzó ella a fluir y comenzó ya no a escuchar la oración de su amiga, sino que comenzó a hablar ella con Dios. Y yo decía, wow, Margaret, le decía yo, qué bonito. Y me decía, mira, Mariajo, comencé a hablar y salían tantas palabras, a modo que esa carga que yo llevaba, de momento, o sea, llegó el momento en que yo me comencé a sentir liviana sin dejar de llorar. Y así fue. Sentía cómo estaban todos conectados en un mismo espíritu, sentía que todo el mundo sabía de mi vida, sentí, no sé, como que sabían de la necesidad que yo tenía, incluso a la hora de la palabra. Y le digo, Margaret, ¿sabes qué significa eso? Eso significa que ibas con un corazón dispuesto. Esa amiga de esa mujer, esa amiga de esta mujer que te estoy hablando, de Margaret, representa a Jesús. Y Margaret, la mujer samaritana, llegó a ese lugar. Llegó porque tenía esa sed. Sentía que nada en su vida le daba saciedad. Sentía que todo lo que pasaba era básicamente, no le saciaba, no sentía que eso le llenase. No sentía ni sus salidas, no sentía ni estar con un grupito X, no sentía que nada llenaba. Y miren que esa mujer es una mujer muy feliz, o sea, ustedes la ven y ni siquiera creen que está pasando algún proceso. Pero me dice ella, yo tengo a Dios, yo sé quién está conmigo. Y qué bonito es encontrarnos en eso porque me dice ella, yo veo algo en ti que a lo mejor tú lo ves en mí. Y a eso quería llegar. Muchas veces nos sentimos indignos, nos sentimos, como yo decía al inicio, que no somos aprobados o nos sentimos que tenemos que llevar una vida sumamente perfecta y perfecta solo es Dios. Queremos que a pesar de lo que las personas vean en nosotros de nuestro pasado, puedan ya no señalarnos para decir es que esta era así, o es que o es que ella, o que mira, yo sé que ella hizo eso. Si Jesús ya te perdonó, ahora te toca a ti perdonarte. Es lo que me pasó a mí. Tenía yo que perdonarme, porque ya Jesús conocía mi historia, ya Jesús sabía lo que yo había hecho. Y yo sabía que Jesús me había rescatado de eso, de lo vil, de lo menospreciado. De ahí el Señor me sacó, de ese menosprecio, de eso que yo sentía que estaba acabando conmigo.
A lo mejor cuando yo llegué a la iglesia, yo decía, me sentían tan indigna y recuerdo todavía, yo acepté a Cristo en el 2004, después de una pérdida muy importante para mi vida. A mí me criaron en el catolicismo y yo crecí en eso, pero tenía una guía espiritual, eh, era el que representaba a mi papá, aunque mi papá biológico estuviera, pero representaba a mi papá, era mi tío, que en paz descanse. Y esa persona nos enseñó a mi hermana y a mí a que pudiéramos amar a Dios, pero no adorando una imagen, aunque él era muy católico, pero nunca nos enseñó a que nosotros adorásemos eso. Amén. Y él siempre, él daba clases de las escrituras y él siempre nos decía, miren a Cristo. Claro, cuando él nos decía que miráramos a Cristo, yo me imaginaba siempre ver esa cruz con esa estatua ahí. Y yo decía, bueno, y pasaron ciertas cosas en mi vida. Tuve fui abusada sexualmente, y eso arrastraba en mí una vergüenza, que yo llegué a ser madre y arrastraba esa vergüenza. Solo imagínense ustedes lo que ocasionó toda esa parte en mí. Y yo recuerdo que cuando llegué acá a España, yo fui como cosa de Dios, dentro del barrio donde yo vivía no habían iglesias, pero visitamos a una familia que nos acogió, amigos de mi madre, y al lado había una iglesia, y cada que pasaba yo escuchaba, yo digo, ay, qué hermoso cantan. Y un día salió un hombre gitano y me dijo, soy el pastor de esta iglesia. ¿Sabes que los días viernes damos alimento? Damos dos tipos de alimento, me dijo el hombre. Y yo digo, sí, damos el que puede llenar y saciar tu estómago, pero damos otro mucho más importante y es el alimento espiritual. Digo, ¿es una iglesia aquí? Dice, sí, a lo mejor la fachada no, no haga ver que esto es una iglesia. Y yo, bueno, pero puede pasar, me dijo, ven a ver. Él estaba en un lugar que le habían dado para vender cosas nuevas y de segunda mano, pero dentro de ahí, él había hecho un espacio donde se reunía gente y decía, si usted ha venido por el alimento que va a satisfacer su estómago, déjeme decirle que primero va a escuchar, primero nos vamos a alimentar de eso que va a llenar su alma, su espíritu. Y yo, wow. A los pocos días de estar ahí, al tiempecito, me dice, oran por mí y me dicen, hay algo especial en ti. Siempre queremos ser nosotros, hablar antes de que Dios hable. Y la verdad es que a medida que va pasando el tiempo he entendido que es Dios quien tiene que hablar para que las personas, tiene que hablar a otros para que sepan lo que realmente somos. Amén. Y entonces me dijo, no sé, pero yo veo algo muy especial en ti. ¿Tú te congregabas? Yo sí. ¿Tú eres cristiana? Yo sí. No te sientas juzgada, no te sientas señalada, no sientas que, no sientas nada. Siéntete libre, yo no te voy a juzgar. Y me presentó a la pastora y me dijo, mira que justamente ahorita estamos necesitando a alguien que nos ayude en la alabanza. Vamos a ensayar. Y yo escuchaba esas voces de esas mujeres y yo decía, ay, Dios mío, pero es que yo ni llego ni nada. Amén. Y yo, ay, bueno, en fin. Y a mi marido lo pusieron, a mi esposo lo pusieron a que recogiera las ofrendas. Y él me decía, ay, qué vergüenza pasar y que la gente, bueno, yo le decía, no, debes de tener vergüenza, son un privilegio grandísimo. El que te han dado es un lugar súper pequeño y yo veía la fidelidad en ese pequeño lugar. Lamentablemente yo me tuve que venir, digo lamentable porque los dejé a ellos, pero no sabía el gran regalo que había acá, donde yo vivo ahora. Llegué acá y pasé un proceso increíble porque saliendo de Madrid hacia acá, hacia donde hoy vivo, que hay como aproximadamente unos 45 minutos de donde estoy yo ahora viviendo, yo no le encontraba sentido a nada. Y yo en mi país, en mi juventud, bebía, fumaba. Entonces, al llegar aquí y no encontrarle sentido a eso,
retrocedí y volví a esa vida del pasado donde Dios ya me había sacado. Volví a los bis, volví a fumar, volví a tomar y cometí muchas tonterías. Gloria a Dios, porque sé que Dios me ha perdonado, pero en ese momento era como que, claro, ya no sentía eso como de ir y congregarme porque estaba como yo sentía que era mi zona, sentía que ahí estaba feliz, pero luego me iba a la habitación y me sentía triste. Todo me afectaba, todo era, porque estaba llenando, o sea, mis vacíos, yo lo quería llenar con bebida, con, con el vicio, con el cigarrillo, y yo decía, qué raro. Eh, Acá en España, bueno, y yo creo que en otros países somos tan hospitalarios, y entonces yo decidí ayudar a unas personas. Y dentro de esas personas venía un chico que en mi país es pastor. Llegando acá, ese chico me invitó a la iglesia, pero yo ya había pasado mi proceso de fumar, de tal, y él se dio cuenta. Y es bien curioso porque un día eh, yo estaba fumando y de repente sentí que me desvanecía, sentía que me desmayaba, sentía que yo quería, me sentía fatal, sentía náuseas, sentía horrible que me desmayaba. Y dije, qué raro, lo dejo. Dejé pasar si es unos días y lo volví a hacer, volví a sentir eso, pero de una peor manera. Y dije, una tercera, ya no va a haber. Y para la gloria de Dios, ya hace 7 años, pues yo dejé eso. Y yo dije, nuevamente volví a estancar mi mente porque alejados de Dios dejamos entrar muchos pensamientos que nos minan, muchos pensamientos que nos llevan nuevamente hasta incluso nosotros mismos discriminarnos, sentirnos que no somos aceptados, ¿verdad? Si alguien me dijo, qué aburrida es tu vida, porque hoy ya no tomas, ya no fumas, y dije, no, mi vida hoy es feliz. Yo me siento feliz porque puedo sonreír, eh, no sé, siento una felicidad que no te lo puedo explicar. Ah, bueno, cada quien con sus temas locos. Y yo digo, bueno, sí, cada quien con sus temas. Y me dice, ¿pero por qué? Digo, porque conocí a Jesús. Entonces, claro, esa persona muy metida, muy arraigada a esos pensamientos, no sé, unos pensamientos que quería básicamente como confundirme, pero gloria a Dios que Dios en ese momento puso las palabras correctas en mi boca. Entonces, volviendo a este tema, el chico me invita a una iglesia y me invitó a la iglesia donde hoy yo me congrego. Me dijo, mira, que he conocido a una hermana porque yo fui a un lugar y están dando un estudio, pero por medio de de ese estudio he conocido a una hermana, ella se llama fulanita tal, se congrega en la donde yo me congrego. Amén, le amo muchísimo. Y, y llego a ese lugar y estaba esta persona, mi hermana Neri, estaba ahí. Y me presentó con ella. Bueno, al ratito sale el pastor, sale mi pastor, y, y sin que yo dijera más nada, me dice, ¿qué tal? Se presenta conmigo, porque lo ponen conmigo a presentarse, la hermana, y ya se presenta conmigo. Y yo, bien, ¿de dónde eres? Del Salvador. ¿Estás nueva aquí, viviendo aquí en Guadalajara? ¿Eres nueva? Sí. Bueno, en fin, me dice, sé que estás preguntándote si este es el lugar correcto. Sé que estás preguntándote si este es el lugar donde Dios te quiere tener. Yo sin decir nada ni nada, solo en mi mente dije, este hombre cómo lo sabe, nada más. Y me dice, hoy es reunión de mujeres, pero mañana tenemos nuestro culto. Y entonces digo, ah, bueno, gloria a Dios, ¿y a qué hora es? Es a las 8. Pues te espero aquí nada más. Él estaba haciendo otras cosas, estaba en otra diligencia y me dijo con permiso y se fue a seguir con sus diligencias. Llegó el siguiente día, era viernes. Pasó algo increíble y a día de hoy sigo estando en este lugar. Eh, Sigo estando en la iglesia. Cuando a mí me dicen que qué era lo que yo hacía, comencé a interactuar con los hermanos. Ya les dije que yo servía en el Ministerio de Alabanza en mi país y que esto, pero que yo me había apartado de Dios. Pasó
mucho tiempecito, cuando vienen a mí y me dicen que si yo quería servir en la alabanza. Y me sentía tan indigna, me sentía tan sucia, me, como se sentía esta mujer samaritana en ese momento. Se sentía indigna, se sentía sucia, se sentía que no era ni siquiera, esa mujer no levantaba su cabeza, no levantaba su mirada, porque le avergonzaba todo. Amén. Y comencé en la iglesia a servirle a Dios. Comencé a quitar todas mis cargas de mi pasado. Al pasar ese proceso desde mi niñez a la edad de 7 años, yo sentía que cuando yo llegué a la iglesia llevaba ese peso todavía. Llevaba eso que claramente yo sabía que cuando oraban por mí, era más el sentimiento, no dejaba pasar el que Dios hiciera algo en mi vida, porque era más el sentimiento por la falta de perdón, era más ese sentimiento por las raíces de amargura, era más el sentimiento, era más eso de esos ataques en mi mente, pero hoy te quieres sentir pura, pero mira lo que pasaste. Hoy quieres que los demás te vean bien, pero mira lo que te hicieron. Digo, los demás no sabían lo que a mí me había pasado. Dios quería que yo tuviera un encuentro personal con Él. Quería que yo depositara todas mis cargas. Y volviendo al contexto de esta palabra, dice aquí que no, cuando le dice, has tenido 5 maridos y el que ahora tienes no es tu marido. No lo dice para humillarla, sino para mostrarle que Él ya conoce su verdad y aún así la ama. Jesús sabe de tus fracasos, sean los que sean, financieros, tus errores como padre, como madre, tus luchas con adicciones, tus pensamientos que no compartes con nadie. Y aún así, Él decide sentarse con nosotros. Él decide estar ahí. Él decide quedarse a nuestro lado. Amén. Aquí habla algo y es como de la vergüenza que esa mujer tenía a lo que pasó a ser testimonio. Y qué bonito es eso, porque realmente eso es lo que me pasaba a mí. Yo tenía una vergüenza y a lo mejor, y lo digo abiertamente, esa vergüenza por la que todos me señalaron. Yo pasé señalaciones de amistades, señalaciones de mi propia familia incluso. Y era un señalamiento que como yo lo dejaba pasar me afectaba tanto a mi corazón y no me permitía como avanzar. Incluso un día teniendo una conversación con mi marido le dije, es que lo que no entiendo es por qué no soy aceptada, que acaso voy a ser condenada todo el tiempo, voy a ser señalada todo el tiempo por los errores de mi pasado, sean los que hayan sido, que acaso, y él me decía algo que es muy importante y que he venido trabajando en mi vida, y él me decía, ¿le das tanta importancia a la opinión de los demás? Cuando de tu boca sale que ya has sido perdonada por Jesús, ¿por qué querés ser validada o por qué querés que los demás no te juzguen, que los demás no te señalen? Pero si ya te perdonó el que te tenía que perdonar, ¿qué más querés? Y yo digo, wow, o sea, esa enseñanza, ¿no? Ese momento. Amén. Y dice, la mujer fue al pozo escondiéndose de la gente, pero después del encuentro con Jesús, corrió a contarle a todos. Antes evitaba miradas, después no le importó lo que dijeran de ella. Amén. Y cuando Jesús llena nuestra vida, la opinión de los demás deja de ser una cárcel. Y yo decía, ay, wow, sí es cierto. Es cierto. Nos metemos tanto en lo que la gente va a opinar de nosotros que nos aprisiona, o sea, dejamos que nos encierren nosotros mismos. Nosotros mismos cerramos esa puerta, estamos como en esa cárcel porque no permitimos que, que Jesús, o sea, no permitimos que Jesús llene nuestra vida, ¿verdad? Nos avanzamos más en la opinión de los demás. Dice, Jesús te busca en lo cotidiano. No tienes que estar en un templo
para que Él te hable. Puede hacerlo en nuestro trabajo, en nuestra casa, incluso en nuestras rutinas diarias, incluso si tú vas a caminar cuando tú vas andando. Esta semana, mientras yo pues me iba a andar, escuchaba una y otra vez y leía una y otra vez y yo decía, es que me tengo que aprender algo de memoria. Es que tengo que, incluso tengo un tema muy extenso, pero dije, no, es que ahora eres tú, María José, esa mujer samaritana, vamos a hablar conforme a tu testimonio, conforme a lo que tú has vivido, lo que tú has pasado, lo que tú has sentido. Amén. Yo creo que es muy necesario poder expresarnos de esta manera. Dice que Jesús ofrece algo que nada más puede, Él ofrece algo que nada más puede dar paz, que nada más puede dar paz, propósito y amor incondicional, su palabra. Amén. Tu pasado no te descalifica. Al contrario, puede ser la plataforma para inspirar a otros. Miren qué curioso que, que cuando les hablaba que incluso está dentro de mi familia, habían acusaciones y todo, es muy bonito cuando dejamos que Dios hable por nosotros. Incluso hace 2 semanas, antes de que hermana Arlet me invitara a este espacio tan hermoso, un familiar mío me dijo, te veo muy tranquila, te veo muy en paz, te veo muy llena de paz. Y yo en mi adentro dije, si supiera cómo estoy, que no sé, me abraza ahora mismo y me pongo a llorar. Amén. Y entonces me dice, no sé, es que veo en vos, y va mi hermana conmigo. Y luego dijo, veo en ustedes, no sé, veo paz, veo tranquilidad. Y es ahí donde me doy cuenta que Dios da testimonio de nosotros. Porque a veces queremos convencer, incluso hasta nuestra propia familia, a que se adentren a algo que no están dispuestos aún a dejar. No hay un corazón aún dispuesto para dejar que sea Dios trabajando. Yo lo he sufrido por parte de mis padres. La acusación, el rechazo, lo he sufrido incluso hasta que me digan, y para eso vas a la iglesia, y a eso vas, ¿y de qué te sirve? Bueno, y entonces y era como que bueno, todo va, había una regresión, pero no para dejar entrar lo malo, sino es que para recordar realmente de dónde Dios me ha sacado. Cuando recibes, compartes. Si Jesús te ha llenado, no puedes quedarte callado. Yo no me puedo quedar callada. Yo soy una mujer que hablo mucho y no me puedo quedar callada. La verdad, no me puedo quedar callada. Miren que tengo algo muy, muy bonito y, y lo quiero compartir con ustedes. Amén. Esta parte bendijo mucho mi vida y, y es como cuando Jesús le dice a la mujer samaritana que ha tenido 5 maridos y que incluso el sexto no es su marido. Yo lo tomaba como cada marido una representación de qué cosa, de la aceptación, de la validación, de permitirme muchas veces dejar eso que me aparta de Dios, los vicios, los estatus o apariencia, o incluso hasta el temor, el miedo, ese miedo. Amén. Y hay una pequeña reflexión que yo quiero darla y se las quiero leer. Y dice, la mujer samaritana iba por agua, pero el plan de Dios estaba en llevarla a conocer al Mesías. El agua simboliza la sed en el alma, las necesidades, el quebrantamiento interno, las emociones. Una sed que nada te lo llena. No te lo llena el pecado, no te lo llenan las relaciones, no te lo llenan los placeres, solo te lo llena Cristo. Solo Él, cuando le conocemos.
El Mesías le dijo a la samaritana: has tenido muchos maridos y has hecho lo que has querido, pero ahora yo te voy a dar el agua que va a producir en ti que nunca más vas a tener sed, y vas a ser la activadora de lo espiritual en tu tierra, y vas a llevar el evangelio a tu casa. Yo, aunque no vea nada, he activado mi fe, y es lo que nos enseña la palabra en Josué. Y dice: mi casa y yo serviremos al Señor. Si así como esta palabra ha tocado y me ha identificado a mí, yo espero que así también sea de bendición. Miren, dice una parte que más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Muchas veces he tenido que subirme a servirle a Dios con dolor. Muchas veces he tenido que subir sintiéndome humillada, despreciada y descalificada, creyendo que porque no hago lo que los demás hacen, no soy aceptada. Pero entendí algo muy importante, y que se lo decía incluso a mi madre, a mi hermana. Se lo decía: no necesito validación humana, porque aquel que conoce mi vida me ha aceptado, me ha perdonado, y es el que me sigue dando el privilegio de poder servirle. Amén. Aunque muchas veces nos sintamos indignos, aunque muchas veces sintamos que no somos capaces o que estamos en el lugar que no merecemos, ya hay alguien que ha dado la aprobación. Tenemos que dar testimonio de ello. Amén. Miren qué curioso que yo esta noche, pues, bueno, al irme de acá, yo tengo una cena con mi familia, pero qué bonito es llegar al lugar donde te despreciaban, donde te menospreciaban, donde muchas veces te humillaron. Qué bonito es llegar y que te reciban, pero transmitir lo que uno tiene, aunque muchas veces creamos que no estamos dando frutos. Yo llego donde mi familia y en vez de tener temas seculares, nos ponemos a hablar de Dios, comenzamos a hablar de una cosa y todo se hace una cosa tan extensa. Y miren que toda mi familia es católica, pero hablamos no para sacarnos o trapos al sol, no hablamos para que esto sea un conflicto, porque la palabra de Dios no es para entrar en contienda con nadie. Indiscutiblemente de donde vayan, donde se congreguen, de donde se reúnan, no. Yo he entendido y he aprendido a que la mejor manera para que mi familia no es que me acepten, sino que vean a Jesús, es yo callando y que Dios sabe. Un día el Señor me inquietó a salir del lugar, de ese lugar, era por ciertas cosas que yo veía y yo decía que hay inmadurez por parte mía, porque lo estoy permitiendo y porque yo estoy viniendo aquí sabiendo que le estoy diciendo a Dios que mi casa y Dios vamos a servirle, y estoy llegando al lugar donde nos estábamos apartando. Entonces yo hoy llego y cada que llego, ay, prima, que esto aquí, prima, y de un momento a otro es como que quisieran tener ese acercamiento conmigo. No pierdo la fe que un día también mi familia llegue a los pies de Cristo, a través de lo que muchas veces yo misma también he dejado pasar, ese menosprecio. Amén. Puedo sentir el abrazo sincero ahora de mis familiares, puedo sentir el abrazo sincero de esas personas que un día sentía yo, que lo hacían únicamente por compromiso. Amén. Así que nada, hasta aquí. El Señor me ha ayudado. Yo no sé a qué pozo estamos yendo que no nos da saciedad. Yo no sé si estamos dispuestos a dejar el cántaro y recibir lo que Jesús puede darnos. Yo no sé lo que pueda pasar. Yo no sé, yo te invito en esta hora a que, así como yo identifiqué eso que me apartaba, yo identifiqué, como se lo dice Jesús a esta mujer, que 5 maridos había tenido, incluso el sexto no era su marido. Yo lo identifiqué en todas esas cosas. Yo no sé, podría ser la aceptación, podría ser el ego, podría ser la validación, podría ser el miedo, podrían ser los vicios. Yo no sé qué podría ser.
lo que te está apartando de Dios o lo que te está, o lo que has dejado pasar para que eso te avergüence. Yo no sé qué sea, pero yo pido y oro a Dios para que en esta hora tú puedas identificar, y me hablo a mí misma, porque esta palabra ha tocado muy fuerte, pero muy fuerte en mi vida, muy fuerte. Amén. Y hay un trozo muy hermoso de una alabanza eh, que en mi peor momento, en un momento de angustia, era como que, no sé, sentí que conectó conmigo. Se lo voy a cantar, es un pequeño trocito. Y dice, no estamos solos, no estamos solos. Dios va delante de nosotros, abriendo puertas para entrar. No estamos solos, no estamos solos. Prosigue el blanco sin dudar, que no conozco un hijo suyo desamparado. Gloria al Señor, que el Señor te bendiga, el Señor te guarde y pueda llenar los vacíos que ahora hay, que podamos depositar todas nuestras cargas delante de Dios. Amén. Gloria a Dios. Dios te bendiga y Dios te guarde. Bendiciones.